Capítulo 13. Las visitas. Llovía copiosamente, y no dejó de llover en toda la noche y la mitad del día siguiente. La gente de Parral veía el cielo y no podía creerlo, tan nublado. Una sequía terrible desapareció y en lugar de tierra seca, en lechos de ríos, corrientes espumosas vivificaron la tierra. De los campos ascendía un vaporcillo fragante y perfumado, y en todas partes sonaba el agua. Yo sabía que Pachita había traído esa lluvia. Por ello, con aire de conocimiento, escuchaba las conversaciones acerca del súbito cambio de tiempo, y me alegraba del alejamiento del calor y la llegada de la frescura. Todo Parral había sido talado y convertido en desierto, y ahora esa lluvia buscaba raíces y semillas para engendrar en ellas nueva vida. Me imaginaba víboras reptando alborozadas por la humedad, pajarillos refrescando sus alas y alacranes henchidos de rocío. Pachita trabajaba en las afueras de Parral, en una casa pintada de blanco. Esa noche, una mujer, su hija y su hijo, me llevaron de la Casa Blanca a Parral. La dulcísima joven Sagitario del 10 de diciembre se sentó frente a mí. La mamá volteó a verme y me habló de su hija. Ele nació con sus riñones mal y con su vejiga enferma. Era delgada, bajita y siempre amarilla. No podías orinar, ¿verdad, mi hija? Ella sabía que debía ir al baño, pero no sentía lo que uno siente, añadió en tono maternal. Cuando nos enteramos de Pachita, fuimos a verla, y nos dijo que necesitaba hacer un triple trasplante, 2 riñones y una vejiga. Enrique los compró en México y nos los mandó en camión. ¿Tenían varios días?, pregunté yo. Yo creo que sí, me contestó Ele, viéndome con unos ojos brillantes, similares a los que ya había visto en otros operados. Fui al camión y me los entregaron. Tenían todavía sangre fresca, aunque también coágulos, siguió diciendo la joven de 14 años. Enrique los consiguió en un anfiteatro y nosotros temíamos que no llegarían, pero llegaron, añadió la mamá. Hace 2 años Pachita la operó y mírala, empezó a crecer y a engordar. El color amarillo se transformó en rosado y pudo orinar. Antes cada mes tenía infecciones renales y después nada. Ni siquiera le dio calentura después de la operación. 1 hora después del injerto, yo le vi la cara y la tenía roja. Pensé que era fiebre y no lo era. Solo los riñones que por primera vez en su vida funcionaban bien. ¿Y qué sentiste?, le pregunté a la joven. Cuando me acostaron estaba un poco nerviosa, y después sentí dolor, pero no mucho. Me acostaron boca abajo y cuando la mano de Pachita metió el cuchillo, empecé a ver imágenes frente a mis ojos. Pasaban rápido, como transparencias en un proyector. Veía mi sangre, mi vejiga, algodones, el cuchillo y muchísimas manos. ¿Muchísimas manos? Esas las sentí muy claramente, adentro de mi cuerpo. Eran 10 o 20 o 40 manos que rápidamente me tocaban los riñones y la vejiga. Algunas tenían uñas y me rasguñaban, pero todas operaban y no estorbaban. ¿Usaban instrumentos? Vi tijeras y no sé qué más, pero principalmente dedos y manos, muchas manos. Me acordé de la descripción de doña Candelaria y entendí por qué los enfermos hablaban de haber visto a Dios durante las operaciones. ¿Y después qué pasó? Me cerraron la herida y solo me quedó un rasguño, pero al dejar la cama y acostarme en recuperación, me sentía muy adormecida y no podía mover mi brazo derecho. Sí, es cierto, añadió la mamá. Su brazo derecho lo tenía muy dormido y después nos dimos cuenta que tenía una señal de una aguja sobre la vena. Le habían hecho una transfusión. Esa noche, continuó Ele, me sentía muy desesperada y con muchas ganas de llorar. Creo que eso les pasa a todos los operados. Lloran, lloran y lloran, y se sienten como desesperados. «¿Usted sabe?», me dijo la mamá, «que después de operados, los pacientes del hermano están como anestesiados y que los cuidan». «¿Los cuidan?». «Claro», dijo Ele. «Todas las noches en mi cuarto y con los ojos abiertos, yo veía una silueta luminosa. Como fantasma con los brazos abiertos me venía a visitar. Se quedaba conmigo como 2 minutos y mientras él me revisaba salían chispas de la colcha de mi cama.
Es cierto, confirmó la mamá. Yo veía esas chispas, pero no la silueta luminosa. El hermano cuida a sus operados y los visita. Y revisa su estado y aún ahora, después de 2 años, a veces viene a ver a L. ¿Oyes lo que dice?, le pregunté a la joven. No, solo lo veo y veo las chispas en mi colcha y sé que me revisa y me cuida. Mi hija se volvió clarividente, añadió la mamá. ¿Verdad, hijita? Pues yo veo el aura de Pachita cuando opera. Es brillante y amarilla, y se hace muy grande, como de 70 u 80 centímetros, alrededor de su cuerpo. También veo las auras de la gente si pongo atención en ellas. Capítulo 14. El hijo de Pachita. Una tarde le pregunté a Memo, uno de los hijos de Pachita, cómo preparaban las hierbas para las medicinas que se recetaban. Algunas, me dijo, se hierven en vasijas de barro. Las hay para curar riñones, para páncreas, para cerebro, y los que saben trabajar se llaman brujos. Pero esa es una palabra muy peligrosa. En realidad el brujo es el doctor, y su función es curar. ¿Y tú? Bueno, tú sabes que Cuauhtémoc, además de haber sido el último rey azteca, era brujo. Curaba y operaba, pero la conquista no le dejó terminar su periodo. Por eso vuelve. Claro. Si Cuitláhuac hubiera sido el último rey, él sería el hermanito. ¿Cuánto tiempo vendrá? 10 generaciones. Mi mamá es la tercera y yo soy el que sigue. ¿Tú? Sí, originalmente le debería haber tocado a mi hermano, el que murió en 68, y como yo soy el hombre que le seguía en edad, a mí me toca. ¿Es una cadena? Exactamente. Es un hombre, le sigue a una mujer y después a un hombre y así hasta cumplir 10 generaciones. A una de mis 2 hijas le tocará después de mí. ¿Tú curas? A veces receto, cuando mi mamá está operando y se necesita. ¿Ves? Empiezo a ver. Viene un enfermo y una voz me dice lo que tiene y lo que necesito recetarle. Es como alguien fuera de mí. También veo el aura y dependiendo del color sé lo que tiene el enfermo. Cuando aparece una línea negra, sé que va a morir. ¿Has operado? Solamente en una ocasión a mi mamá. Tú sabes que le vino una embolia cerebral y yo la operé. Eso sucedió cuando mataron a mi hermano mayor, en 68 en la matanza de Tlatelolco. ¿Se te metió el hermano? Hijo, se ve muy feo. Es como cuando se va uno a dormir y de repente uno siente que cae en un vacío. A mí no me gusta y cada vez que siento eso, debo cruzar mis piernas. Así cierro mi energía y evito que el hermano se meta en mí. ¿Y tu mamá? Bueno, ya ves cómo se retuerce cuando el hermano viene. Es ese vacío que siente. ¿Y su conciencia? Tú sabes que existe el cuerpo, el espíritu y el alma. El alma viaja y se comunica con Dios y le dice y le pregunta. Mientras tanto, el espíritu cotorrea, platica, viaja y se divierte. Cuando mi mamá entra en trance, su espíritu sale y el del hermano penetra en su cuerpo. La conciencia de Pachita desaparece y en su lugar aparece la del hermano. Eso se lo enseñó Charles, el negro que la crió. ¿Qué es lo que ves durante las operaciones? Pues es como un quirófano supermoderno. La única diferencia es que la luz no viene de una lámpara, sino de las gentes que ayudamos y cada cual tiene su función. ¿Función? Mira, mi mamá es el cirujano principal. Armando es el jefe del instrumental. Doña Candelaria, la afanadora, y tú eres el anestesiólogo. ¿Yo? Sí, hombre, tú quitas el dolor y anestesias, y al saturar, aplicas anestesia local a las heridas y cuidas que el operado no sufra. Ah, hay muchos doctores y mucho instrumental. ¿Ves cada vez mejor? Sí, fíjate que un día vino un señor y lo volteé, y de repente lo vi sin ropa. Me restregué los ojos y le dije a mi tía Cande que ese señor estaba encuerado. Ella me miró muy extrañada y con sus ojos grandes. Después lo volteé de nuevo y le vi por dentro sus órganos y sus sistemas. Otra vez me restregué los ojos y al verlo de nuevo le alcancé a ver el esqueleto. No aguanté la impresión y me desmayé. Esa noche le conté al hermano y me contestó que el tiempo había llegado. Lo que más me gusta es penetrar y amplificar. Por ejemplo, ves un estómago y te fijas en una de sus partes y se comienza a hacer grande,
y si te sigues fijando se agranda más hasta que puedes ver todos sus detalles. Me acordé de Tepoztlán y de Ted Saladín, el pintor por vocación. Podía ver una hoja de un árbol a 50 metros y amplificar la imagen como si tuviera un telescopio en sus ojos. Yo admiro mucho la fuerza de mi mamá, continuó Memo. A ella no le importa la comodidad, solo ayudar y curar. Yo tengo su mismo carácter y por eso chocamos, pero a mí me gusta la comodidad y me encanta introducirme en mí mismo. En México me subo a un cuarto y me siento en un rincón a meditar por horas. A veces me voy 2 o 3 días de excursión y hago lo mismo. A veces puedo ver el futuro. Un día estaba con mis amigos en una esquina y de repente supe que un camión iba a chocar y a estrellarse ahí. Les dije a mis amigos y me miraron como si estuviera loco. Los convencí de irnos a otra esquina y a los pocos minutos un camión fue a chocar exactamente en la esquina en la que estábamos. A mí me gusta indagar en lo desconocido, continuó Memo, como los aztecas. ¿Te acuerdas cuando el hermano te dijo que ellos no hacían sacrificios? Pues eso era para aprender. No es cierto que lo hicieron por crueldad. Ellos investigaban. Capítulo 15. El exorcismo. El verdadero desarrollo solo se da cuando, en el silencio, se reconoce la voz y todo lo que dice y hace ver se acepta como real. Así me sucedió cuando me planteé la validación como sinónimo de percepción directa, y algo de mí se abrió y me hizo ver y comprendí. Aquella tarde de viernes, la gente de Parral comenzó a llegar a la explanada, frente a la casa de Blanco. Frente a ella, la impregnadora matizaba de un negro brillante, durmientes de ferrocarril. De vez en cuando, una gran caldera llegaba a su nivel límite de presión, y un vapor blanquecino, con un ligero olor a petróleo, lanzaba nubes que se elevaban, dándole a aquella escena un cariz fantasmagórico. Por alguna razón, yo había decidido meditar horas enteras en 2 lugares. Un montículo de piedras marmóreas, que me recordó los alrededores de Jerusalén, y encima de los durmientes apilados en hileras. Me había llevado mi flauta y calmaba mi dolor de espalda con su sonido. Las operaciones empezarían a las 18:30, y media hora antes penetré a la sala de la casa para encontrarme en ella con SM. Un bellísimo Cristo colgaba de la pared. Pachita había colocado alrededor de su cabeza ramas delgadas, llenas de hojitas que hacían ver a la figura como redondeada de una aureola. Nos sentamos a la mesa y SM me preguntó acerca del libro que escribía. Tenía desconfianza de los escritores y temía que el libro no estuviera a la altura de la obra del hermano. Discutimos acerca de ello y a los pocos minutos ambos nos percatamos de la similitud de nuestros puntos de vista, y la desconfianza se transformó en camaradería franca y masculina. SM sostenía que la fuente del desarrollo era la limpieza interna, el equilibrio y la falta de juicios. Habló de su transformación se inició hace 4 años y medio, cuando recién conoció a Pachita y al hermano. Yo vivía para sobrevivir, me confesó con sinceridad. Cada obra que emprendía me imaginaba quitaría un vacío que dentro de mí experimentaba, pero no era cierto. Cada logro económico me dejaba más vacío. Un día conocí al hermano y desde ese instante mi vida adquirió significado y el vacío desapareció. Ahora estoy con Dios en paz. Enrique nos avisó que había una emergencia en el Hotel Camino Real y que él y su mamá irían a atenderla. Yo me había mudado a ese mismo hotel y comprendí parte de mis sueños el día anterior. 1 hora más tarde, Pachita regresó con las manos llenas de sangre y nos contó que el hermano había operado un caso de parálisis cerebral. Cualquier cobija se vuelve jorongo, abriéndole una bocamanga, nos dijo orgullosa de la habilidad del hermano para operar en cualquier lugar. Ya en el recinto de las operaciones y frente al cuadro de Cuauhtémoc, Pachita se colocó la túnica del emperador azteca y después de las oraciones y bendiciones de bienvenida, entró en trance. En esta ocasión no hubo movimientos convulsivos de otras veces. Levantando el brazo derecho, el hermano nos saludó y preguntó por los enfermos. Me di cuenta
que yo ya no confundía a Pachita con el hermano, y que ya los veía como dos personalidades separadas, una de la otra. Hay unas consultas y luego 10 operaciones, hermano, le dijo Memo. Bueno, otra vez me encuentro entre ustedes, sabiendo que la obra continuará con su ayuda. Sepan que nunca me olvido de ninguno de mis pequeños y que siempre los tengo en mi corazón. Hermano, le dijo S.M., mis hijos quieren despedirse de ti, se van a estudiar y desean tu bendición. A ver, mis pequeños, acérquense aquí. Sepan que de ahora en adelante deberán empezar a corresponder todos los sacrificios que su padre ha hecho por ustedes. Cuando él tenía vuestra edad, apenas si pensaba en otra cosa más que crear su propio futuro. Pero a partir de vuestro nacimiento, todos sus esfuerzos los dirigió a su familia. Quiso crear una casa y darles educación, alimento y comodidades, para que ustedes crecieran fuertes, y ahora que los ve partir, su corazón solo pide fuerzas para que sus hijos no se aparten del camino que él les ha mostrado y abierto. Yo sé que a vuestra edad todo es posible y no existen obstáculos. Todo tiene un color rosado y uno no comprende muchas cosas. Tened cuidado y sabed que yo siempre estaré con ustedes. Hermana, dijo el hermano dirigiéndose a la señora F., dama de Parral, ten cuidado con esa nueva amistad que visita tu hogar. Eres demasiado ingenua y no vaya a causar daño a tus hijos. F pareció comprender la abdomisión y yo me asombré de la transparencia que todos teníamos para la mente del hermano. ¿A alguien se le ofrece otra cosa?, nos preguntó el hermano a todos. De los 15 del recinto, algunos se acercaron al hermano, lo saludaron y él los aconsejó. Después todos salieron, excepto Memo, Enrique, Cande y yo. Algunos se preparaban para recibir a los enfermos y otros se dirigieron al cuarto de recuperación para atender a los operados. Una señora de origen americano, con un bebé en brazos, fue la primera en consultar. ¿Qué le pasa a mi mujercita? Yo traduje que la bebé había nacido con una malformación cerebral y que los médicos la habían desahuciado, diagnosticando parálisis cerebral, ausencia de crecimiento neuronal y muerte segura. El hermano tomó entre sus brazos a la criatura y con una ternura sublime le preguntó lo que tenía y la observó con sus ojos cerrados. Esa percepción de Pachita con los ojos cerrados siempre me asombraba. Parecía ver cada una de las células y todos los pensamientos de sus enfermos sin utilizar más que el contacto directo, en el que los órganos sensoriales convencionales no participaban. Hermano Jacobo, dile a la mamá de esta criatura que su hija se puede salvar, que las células que producen líquido cefalorraquídeo están desorganizadas, pero que puedo inyectarle líquido y con la ayuda de mi padre volver a organizar su cerebro. Pregúntale si lo acepta, y si así lo hace, pídele que nos espere afuera para operar a su hija más tarde. A la mamá se le salieron las lágrimas cuando le transmití el mensaje y aceptó la operación. Un señor con muletas y acompañado de un amigo fue el siguiente caso. Venían de Texas, en donde al enfermo le habían injertado una rodilla de plástico y acero, que su cuerpo rechazaba constantemente. Había pus y dolor, y la pierna había quedado inservible. Memo apuntaba los casos y llenaba unas hojas con unas recetas que de vez en cuando el hermano dictaba. Me fijé que Memo escribía por su cuenta momentos antes del dictado. Parecía saber, al igual que el hermano, las medicinas que necesitaban. Me llamó a su lado y con su índice me señaló la rodilla vendada. «Mira, Jacobo, debajo de esa venda estoy viendo el injerto rechazado. Está muy flojo y secreta pus todo a su alrededor». El hermano lo hizo guardar silencio. Todo lo que acontecía en ese recinto era enseñanza, y el sucesor del hermano, Memo, aprendía lecciones como las del silencio. «Mañana me lo traen», le dijo el hermano al acompañante del enfermo. «Vamos a darle anticocos y polilla, y te voy a enseñar a lavarle la herida. Con eso se curará». Después entró una señora de edad, muy gorda y con expresión de dolor en su cara. «¿Qué le pasa a mi pequeña?» «Me duele mi vientre, y dicen que deben operarme, de no sé qué cosa». «¿Quiénes dicen?» «Los del seguro, pero a mí me da miedo». «A ver, mi muchachita, vamos a ver». El hermano colocó su mano sobre el vientre y lanzó una exclamación de asombro. Se acercó a mí y en un susurro me dijo que era un cáncer muy avanzado. Volteó en dirección de la mujer y preguntó: «¿Cómo has aguantado tanto tiempo, mi dulce pequeña?»
Vas a esperar afuera y te voy a operar hoy mismo. Ay, hermano, me da miedo. No temas, mi pequeña, tú espera afuera. Cáncer, cáncer. Es un desastre esa enfermedad, pensé yo mientras pasaba la siguiente enferma. Una señora muy delgada, morena y toda vestida de negro. ¿Qué le pasa a mi mujercita linda? Los doctores del seguro me operaron y me quitaron mi matriz y desde entonces me he sentido muy mareada y sin apetito, y con muchas náuseas. Ahora dicen que me deben dar radiaciones y a mí me da mucho temor. Pero ¿cómo se atrevieron, mi pequeña? A ti no debían haberte quitado tu matriz y tampoco necesitas las radiaciones. Tú no tienes cáncer, mi pequeña. Te vamos a dar unas medicinas y con eso te curarás por completo. A ver, Memo, necesitamos... Antes de entrar a consulta, yo había platicado con A, una joven de mucho carácter que ayudaba en la obra. 2 años antes, A tuvo un problema renal muy intenso. Empezó a engordar, a ponerse amarilla, a tener dolores y dificultades muy grandes. Los médicos habían considerado que su caso no tenía remedio alguno. El hermano le había injertado 2 riñones y con esa operación el problema se había resuelto por completo. A era delgada pero fuerte, de pelo negro azabache, piel suave y rosada. A partir de la operación no había tenido problema alguno. En realidad el hermano había tenido que operarla 2 veces. Después del primer injerto, A no había descansado los 40 días que le habían indicado, y un riñón se había separado de su lugar. Después de la segunda operación había sido más cuidadosa, y sus riñones nuevos funcionaban a la perfección. También tenía los ojos brillantes y luminosos, de los operados por el hermano. La penúltima consulta fue de una niña de 14 años, acompañada de su hermano. ¿Cómo está mi linda pequeñita? Pues vengo porque mi menstruación es muy frecuente y tengo dolores. A ver, mi linda, acérquese. El hermano la palpó y le dictó unos remedios a Memo. Con eso se va a curar usted. Ándele, mi palomita. Qué chiquita. La última consulta fue una parálisis facial. Una joven acompañada de su madre la tenían. Eso es muy fácil, mi pequeña. Vas a tomar... La consulta había concluido, y nos preparamos para las operaciones. Memo me pidió mi lámpara de mano. Enrique se colocó en la cabecera, SM a un lado del hermano y yo y F frente a él. Primero pasaron a la criatura con problemas cerebrales. Su cuerpecito delicado apenas si sobresalía de entre las manos de Enrique y las mías, que lo sostenía boca abajo mientras el hermano introducía sus dedos en la base de la columna. Yo había observado ya muchas operaciones como esa. Les denominaban líquidos, y nunca había entendido cómo el hermano inyectaba líquido cefalorraquídeo solamente usando sus dedos. El bebé lloraba y se privó 2 veces. Yo la consolaba y apretaba su manita pequeña, tratando de disminuir su dolor. Por fin se calmó. El hermano se la acercó a su pecho y después de acariciarla, se la entregó a su mamá, quien la recibió feliz y emocionada. «Tu hija ya está sana», le dijo dándole confianza. «Jacobo», me dijo SM, «cierra la puerta del cuarto de recuperación en cuanto salgan los enfermos. Eso ayuda a la armonía». Yo obedecí y me preparé para el siguiente caso. Una señora sumamente nerviosa ocupó la cama de operaciones. «No se ponga tensa, mi cariñosa niña. Cálmese. No la vamos a poder operar con esos nervios». Le descubrimos su vientre y le tomé la mano mientras Enrique le protegía la cabeza. El hermano cortó con unas tijeras una pequeña incisión que agrandó con el cuchillo. Introdujo su mano en la hendidura y arregló la vesícula. Saturé y Enrique vendó. La señora casi no se había quejado y se la llevaron cargando al cuarto de recuperación. «Jacobo», me volvió a decir SM, «cierra esa puerta con llave. Ayuda a la armonía». Noté que SM parecía extasiado y en medio de una especie de trance. La misma indicación me la hizo después de cada operación. El siguiente caso también fue de la vesícula, enteramente similar al anterior. Noté que todos le preguntaban cosas al operado, sobre todo en el momento en que introducía el cuchillo. A era una experta en eso, y entendí que ayudaba a distraer al enfermo del dolor. «El que sigue es muy fuerte», nos dijo el hermano, antes de que pasara un hombre recio, de espaldas anchas, transportado en una silla de ruedas por su esposa. «A ver, mi muchachito, ¿cómo van esas piernitas?»
El hombre operado varias veces por el hermano confesó que mejor, pero todavía no muy bien. Enrique le ayudó con un brazo y yo con el otro a pararse. Parecía de acero y su tremendo peso apoyado en mi hombro izquierdo me dobló mi espalda, haciendo que me regresara con toda su intensidad el dolor que había disminuido con la ayuda de las meditaciones. Por un milagro no lancé un alarido y me quedé parado, sosteniendo a aquel hombre y pidiéndole a Dios no caerme de bruces por el dolor. Lo acostamos boca abajo. Enrique se dirigió a sus piernas, las jaló y vi que una de ellas era 5 o 6 centímetros menor que la otra. El hermano le pidió a Enrique que las emparejara y éste trató de hacerlo mientras el cuchillo penetraba en la espalda al lado de la columna. El hombre había sido operado en Estados Unidos. Le había cortado el ciático y modificado unos huesos para permitirle estar sentado. Estos doctores, se quejó el hermano, hicieron una desorganización tremenda de los nervios y los dejaron todos enredados. Ahora debo dar vuelta aquí y jalar. A ver, pequeño. Enrique, jala más la pierna mientras yo desenredo este nervio. La punta del cuchillo giraba mientras Enrique jalaba y la separación de 5 o 6 centímetros disminuyó, hasta ser de 3 o 4 centímetros. Ya no se puede jalar más, dijo Enrique. Bueno, aquí lo dejamos. Hermano Jacobo, satura la espalda y mantén tu mano sobre el algodón, mientras yo lo giro cariñosamente. Con un movimiento fuerte, el hermano colocó de lado al hombre y se aprestó a intervenir. En medio de sus asentaderas había una terrible llaga infectada, que empezó a raspar con el cuchillo, mientras el hombre gemía de dolor, y a mí se me partía la espalda. Por fin, el hermano terminó y Enrique vendó al hombre. Me pidieron que ayudara a cargarlo hacia el cuarto de recuperación y no pude hacerlo. El que sigue también es muy recio, anunció enseguida el hermano. Entró un hombre muy fornido, acompañado de su hermano. Sufría un dolor muy intenso del vientre. Memo susurró que el hermano del hombre no soportaría ver la operación, pero nadie le hizo caso. Acostamos al hombre y el hermano comenzó a operarlo. Al terminar, oímos un golpe en seco y nos dimos cuenta que su hermano se había desmayado. Memo recordó su precognición y el hermano le dijo que su tercer ojo se estaba abriendo. Teníamos a 2 enfermos que atender. Al hermano lo atendió Memo y al operado Enrique lo vendó y se lo llevaron a la recuperación. Después pasaron 2 jóvenes. Una de ellas, Gina, tenía diabetes y su muslo izquierdo tenía una alteración muy fuerte en su circulación sanguínea. Los ojos de Gina tenían forma de felina y parecía muy enojada con los hombres. A ver, mi niña preciosa, le empezó a decir el hermano, ya sé que no me creen, pero esa diabetes se la va a corregir si toma agua de clavos oxidados. ¿Qué le pasa a su pierna, mi cariñosa? Tengo muy mala circulación y mis venas están reventando. Le descubrimos las piernas y el hermano empezó a operarla con el cuchillo. Hizo varias incisiones y las dejó al descubierto, para que todos viéramos lo que había hecho. Por fin Enrique saturó y F vendó la pierna. Nunca me voy a cansar, dijo súbitamente Gina. Todos los hombres son malos. A ver, le respondió SM. El hermano también es hombre. Sí, yo también soy un hombre. Yo he oído hablar de usted, don SM. ¿Bien o mal?, preguntó el hermano. Muy buenas cosas he oído. Ya ves, y yo también soy hombre, le contestó SM. Pero ustedes son excepciones, dijo Gina. Todos los demás son malos. Una señora de mediana edad, corpulenta y ligeramente obesa fue bienvenida por el hermano. Se acostó boca arriba y al auscultarle el vientre, el hermano lanzó una exclamación de sorpresa. Una señora de mediana edad, corpulenta y ligeramente obesa fue bienvenida por el hermano. Se acostó boca arriba y al auscultarle el vientre, el hermano lanzó una exclamación de sorpresa. 1, 2, 3, 4 operaciones, mi cariñosa. ¿Cómo le voy a hacer si ya no tengo ni lugar? Mira, mi pequeña, tú debes dejarlo todo. ¿Me entiendes? Debes vivir sola porque si no lo haces, por más que yo te opere, te van a volver a hacer daño. ¿Me entiendes? Volteé a ver la cara de la señora y noté que no había entendido. Confieso que yo tampoco y después supe por qué. Le tomé la mano mientras el hermano abría el vientre. Le pidió a Armando una aguja y por primera vez lo vi suturar, con toda rapidez y certeza.
Las manos de su materia introducían la aguja al interior del vientre y le volvía a sacar una y otra vez al final. De un tirón rompió el hilo. Alguien debía haber sostenido el hilo desde el interior del cuerpo. Esa era la única forma de entender cómo se rompió sin sacar detrás de sí, por el tremendo estirón, los órganos que habían sido ligados con él. Enrique saturó y vendó mientras yo me acerqué al oído de la mujer y le pregunté si había entendido las indicaciones del hermano. ¿Es que debo dejar a mi marido?, me preguntó ansiosa. Pues yo creo que sí, pero mejor pregúntale al hermano. Hermano, le dije interrumpiendo su conversación con SM, esta mujer quiere preguntarte algo. ¿Debo dejar a mi marido? Pero tengo 2 hijas y van a sufrir mucho. No, mi hija, ¿cómo crees? Debes dejar las malas amistades y las costumbres que te hacen apartarte de Dios. Debes cambiar tu modo de pensar. Pero es que él toma mucho, protestó la mujer. Aguántalo, y la próxima vez que beba, ponle en su copa... No recuerdo qué dijo. Y después, ya verás, tú misma invítalo a beber y no lo hará. Mientras se llevaban a la mujer, el hermano comentaba con SM aquella mala interpretación. ¿Te imaginas? Yo aconsejando destruir una familia. Me di cuenta que yo había interpretado a mi propio juicio aquello. Que debes dejarlo todo. Supe que esa había sido mi conducta en varias ocasiones y solución a la vida, dejarlo todo, cuando había un problema muy fuerte. Mi dolor de espalda aumentó considerablemente y pedí por su alivio. Enseguida hicieron pasar a una señora muy gorda. El hermano la había consultado al inicio de la sesión y al detectar cáncer le había pedido esperar. Te vamos a operar para quitarte lo que tienes en tu estómago, le dijo el hermano con firmeza. Pero es que yo solo vine a consulta y me da mucho miedo. No, mi cariñosa, que no te dé miedo. ¿Prefieres seguir sufriendo? Un olor terrible saturó el recinto, mientras el hermano abría el vientre y extraía el cáncer. La mujer temblaba y pedía por misericordia. Por fin saturé y Enrique vendó, y descansamos un instante. Pasaron varios segundos y yo empecé a sentir algo muy extraño. Me pareció que todo estaba demasiado calmado y sin embargo flotaba una tensión rara en el ambiente. El hermano nos volteó a ver y nos dijo que el siguiente era un daño, que tuviéramos mucho cuidado. Entendí mi sensación extraña y pasaron a una mujer de elevada estatura y obesa. Acuéstate, mi hermosa niña, acuéstate. Noté un vacío en la mirada de esa mujer y recordé las palabras de Leo de estar muy atentos. El hermano pidió una cadena de protección y todos, excepto Enrique, nos tomamos de la mano. Yo sentí que una energía poderosísima me traspasaba. El hermano abrió el vientre y empezó a forcejear con el daño. La mujer había dicho que un brujo le había extraído una tarántula de su pecho, pero que algo extraño se había quedado adentro. El hermano seguía operando y de pronto se oyeron unos rugidos fuera. Niños llorando, gente gritando, gemidos. Por fin, el hermano sacó el daño y se lo entregó a Cande, quien lo cubrió con un papel negro. En ese momento los ruidos, gemidos y llantos de afuera aumentaron, y algo se posesionó del hermano. Cayó desmayado y unos segundos después empezó a decir: «Vete, déjame en paz, vete, te lo ordeno». Enseguida se recuperó y al levantarse, alguien entró corriendo al recinto. Una camioneta se vino para la casa y atropelló a un niño. «Les dije», dijo el hermano, «los niños deben ser encerrados en un cuarto cuando alguien trae un daño». No les importa matar a un niño a esos espíritus. Buscan venganza y los indefensos encuentran una presa fácil. Después nos confirmaron que algo muy extraño había pasado. Una camioneta estacionada frente a la casa se había venido, súbita e inexplicablemente en reversa, y había dejado debajo de ella a un niño que jugaba en la misma dirección. Un adulto había corrido a salvar al pequeño y lo había logrado un segundo antes de que la rueda aplastara su cuerpo. El hermano respiró aliviado y me pidió que ordenara encerrar a todos los niños en un cuarto vigilado y protegido. Salí y eso hice. Al volver a entrar, vi que el hermano se había parado de su lugar y después de arrancar un listón amarillo de un arreglo floral, lo tendía horizontal alrededor del recinto. Después, penetró con el listón en el cuarto contiguo y lo amarró al picaporte de una puerta. Le pidió a Enrique que hiciera lo mismo con el otro extremo, que lo amarrara al picaporte de la puerta de la entrada al recinto. El listón no alcanzaba y tuvimos que buscar otro.
Encontramos un pedazo anaranjado. Después de recibir la aprobación del hermano, lo amarramos con el otro y con el picaporte. El hermano se volvió a sentar y más tranquilo nos dijo que ya podíamos continuar. Solo entonces me percaté que estaba completamente bañado en sangre. Al abrir el vientre de la mujer, con el daño, un chorro caliente me había caído en la cara y en la ropa. También me acordé de haber sido mojado desde el techo. Le pregunté si ella había sentido las gotas y me dijo que mientras hacíamos la cadena, doña Candelaria había estado arrojando bálsamo cornoprotección. Durante 3 días consecutivos, antes de esa sesión, yo había visto un señor, ya grande, vestido en forma muy elegante y con un sombrero tipo londinense, pasearse en la explanada frente a la casa. Me había llamado mucho la atención porque durante horas chiflaba una misma tonada. Parecía un pájaro, y a pesar de las repeticiones monótonas, el tono y los cambios de ritmo que ejecutaba eran primorosos. El enfermo que siguió fue ese señor. Le acostamos boca arriba y me enteré que tenía algo muy malo en su garganta y en su cerebro. El hermano tomó el cuchillo, abrió la garganta, no alcancé a ver qué hacía y terminó muy rápido. Después pidió la sierra. Al inicio de la sesión yo había visto esa sierra y me había atemorizado. Era la hoja de fierro de uno de esos instrumentos que se usan para cortar metales, larga y delgada. Con el cuchillo el hermano abrió el cuero cabelludo y la sierra perforó el hueso. Yo le había sostenido la mano al hombre, y al terminar, Enrique lo vendó. Esa fue la segunda ocasión en la que Enrique suturó con aguja. En este caso, fue la garganta de aquel gigantesco ruiseñor. Después de retirar al operado, volví a sentir el ambiente cargado de tensión. El hermano nos volteó a ver y preguntó si los niños estaban bien encerrados en su cuarto. Oremos, hermanos, porque lo que sigue es otro daño. Se refería a Daniel, un niño de 4 años que estaba poseído por un tal Fernando Breñas. Cuando Enrique oyó que se iba a operar otro daño, protestó. «Hermano», le dijo con voz firme, «mejor lo dejamos para el miércoles». «No, mi pequeño Enrique, de una vez». Íbamos a presenciar un exorcismo y todos sentimos la necesidad de acumular energías. El hermano pidió una cadena de protección y silencio. Enrique y yo nos introdujimos dentro de la cadena y los demás se tomaron de las manos alrededor de nosotros. Entraron la mamá y su hijo Daniel. Se veía asustado y se negó a acostarse en la cama. Lloraba mientras Enrique y yo lo forzábamos a acostarse. Para su edad, tenía la fuerza de un hombre adulto. Yo sostenía las piernas y Enrique la cabeza mientras el hermano nos pedía que rezáramos. Perdiendo todo temor, tomé la mano y lo empecé a acariciar mientras sostenía sus piernas. Todos sabíamos que teníamos delante un niño y al mismo tiempo un siniestro espíritu. Me alegré de haber podido vencer mi repugnancia por un segundo y solo ver en ese cuerpecito a una criatura inocente. El hermano empezó a hablar como nunca lo había oído. «Vas a salir del cuerpo de este inocente», le decía. «Te ordeno que salgas». El niño o el espíritu lloraban desesperadamente y trataban de liberarse de mí y de Enrique. El hermano repitió una vez más la orden y después introdujo el cuchillo en el pecho hendido de Daniel. «Muere, maldito, muere», le decía con tal intensidad que a mí se me erizaron los cabellos. Con cuchillo no», decía aquel bajo astral. Supe que no era el niño el que hablaba, porque era imposible que hubiese visto el cuchillo. Era el otro, Fernando Breñas. El hermano sacó el cuchillo y lo volvió a introducir con fuerza. «¡Muere, maldito, muere!». Una voz cadavérica, hombruna acabada, salió del cuerpo de la criatura. «No puedo más». En ese momento el hermano sacó algo inconcebible del cuerpo del niño. Se lo pasó a Enrique y él nos lo mostró. «Miren bien esto». Era una especie de hoja de puñal, de consistencia similar a la del carbón negro, plano de 10 centímetros de longitud y de 4 de ancho terminando en punta. Era increíble y asombroso ver aquella horripilante forma extraída del pecho de la criatura. Cande se adelantó y esa forma negra fue retirada y guardada en el mismo papel negro del otro daño.
Mientras tanto, un cambio total ocurrió en aquel niño de 4 años. En lugar de gritar y lanzar bufidos, se había quedado quieto y se quejaba dulcemente. Su vocecita era de un niño y su cuerpecito sin energías fue abrazado por el hermano. Lo tomó en sus brazos, lo acercó a su pecho y en medio de caricias y besos lo arrulló con tal ternura y amor que todos nos quedamos viendo la escena en absoluto silencio. Creí ver lágrimas en la cara de Pachita mientras consolaba a la criatura. Mi niño, mi chiquito, mi amoroso, ya salió, ya eres tú, ya no sufrirás. Yo te bautizo, mi pequeño, yo te protegeré, yo te amo. Al salir cargado en los brazos de Memo, el cuerpo de Pachita cayó sin vida en los hombros de SM. 2 o 3 segundos después se levantó y empezó a gritar: ¡Daniel! ¡Daniel! Era aquel espíritu perdido en el cuerpo de Pachita y buscando su usual refugio. Hubo una movilización total. El cuchillo de monte fue escondido y alejado de las manos de Pachita, lo mismo que las tijeras. Memo corriendo se acercó a la cabeza de la santa y la abrazó mientras Enrique los protegía, extendiendo las palmas de sus manos en su dirección. SM se quitó el aporte que en forma de cruz traía en el pecho y lo colocó en la nuca de Pachita. Todos esperamos y el hermano regresó. Dios mío, me oí a mí mismo decir. SM pidió una explicación al hermano. Mira, pequeño, empezó a decir este. Una familia tiene 3 hijos, y el padre sale a la calle y pasa por una esquina en la que momentos antes han asesinado a alguien. El espíritu del muerto se mete en su cuerpo. Llega a la casa enojado y se pelea con su esposa, frente a sus niños. En medio de la desesperación de los pequeños, el espíritu se posesiona de uno de ellos. Así sucede y lo que deberían comprender los padres es que nunca deben pelear frente a sus hijos, jamás. El niño se acobarda, se desorganiza y poco a poco se chupa toda la agresión de sus mayores. En un caso extremo llega a suceder lo que pasó con Daniel. Hermanos míos, nos dijo enseguida el hermano, me despido de ustedes. ¿Alguien desea algo? Yo me adelanté. El dolor de mi espalda era insoportable y le pedí ayuda al hermano. Si sigues así te tendremos que operar, me dijo en broma. Acuéstate y veremos qué podemos hacer. Me acosté boca abajo y las manos de Pachita me tocaron la espalda. Sentí un alivio instantáneo. Después Enrique me levantó en vilo y rápidamente me dobló sobre mi estómago. Yo lancé un gemido y después me reí con gusto. Todavía me dolía, pero casi nada. El hermano se volvió a despedir de nosotros. Rodeamos a Pachita y Memo se colocó frente a ella con los músculos tensos. En un minuto Pachita ocupó su cuerpo y se restregó los ojos. Todavía con la luz apagada, Enrique le mostró a F una tarántula de hule que sostenía en su mano. F empezó a gritar lo mismo que las otras mujeres, mientras los hombres reíamos, encantados por la broma. En ese ambiente prendieron la luz, Pachita me volteó a ver y la sangre sobre mi cara y ropa la impresionaron. ¡Jesús! ¿Qué te pasó, Jacobo? A la salida nos invitaron a una fiesta. Todos aceptamos, y a mí, SM me llevó a mi hotel. En el camino seguimos hablando de Dios y de la obra y de la conciencia. Quise a SM por su sinceridad y su devoción. Me contó que el Dr. M había tenido dificultades con él. Un día vino a decirle a Pachita que los americanos querían pagarle unas estanciosas mensualidades a cambio de unas entrevistas y estudios sobre el hermano. Yo me enojé con ese hombre, dijo con fuerza SM. ¿Cómo se atrevía a decir aquello, Pachita? Recuerdo haberle dicho, es un pájaro que necesita libertad y nadie puede encarcelarla jamás. El equilibrio, me continuó diciendo SM, el equilibrio que yo he hallado, quisiera que todos lo disfrutasen.